Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde vamos a hablar de interfaces. ¿Qué son las interfaces? Lo vamos a ver en un ejemplo. Si le resumo en este momento qué son las interfaces es un conjunto de métodos que están para ser implementados. Es decir, queda al cargo del usuario el implementar esos métodos. Ustedes dirán, ¿para qué? Digamos, ya que no están implementados, ¿para qué sirven las interfaces? Y un poco de recordatorio que hay que implementar los métodos y dar estándares de cómo sería la signature de ese método, como para tener algo, si bien no es exactamente la misma implementación para todos los casos, pero algo estándar. Bueno, vamos a crear entonces algunas interfaces y algunos objetos. Vamos a empezar por un objeto nuevo, desde donde después vamos a implementar nuestra interfase. El objeto lo podemos llamar o podemos hacer referidos, por ejemplo, no sé, jugadores de fútbol. Si ese es mi objeto, acá está. Desde mi lanzador, si queremos crear un jugador de fútbol, podemos poner jugador de fútbol y, por ejemplo, le ponemos Maradona. Y acá ya lo definimos, ¿sí? Así no lo hacemos en dos pasos, lo hacemos en un solo paso. Sí, ahora me va a crear este jugador de fútbol, este objeto que se llama Maradona. Lo quiero hacer un poquito más complicado, le pongo un constructor que pida el nombre, public, jugadores de fútbol, y en el constructor le doy que ingrese el nombre, por ejemplo, ¿sí? String nombre jugador. A veces que te están... Bueno, entonces defino una variable también con el mismo nombre del tipo string, que es la que voy a definir acá dentro, y que si la quiero llamar después con un método, puedo llamarla. Get en general se usa para traer y set para poner. Entonces get, y acá le vamos a poner que es del tipo string, es decir, retorna el nombre del jugador, ¿sí? Acá me daría un error porque yo le estoy poniendo el constructor que ingrese el nombre y acá cuando lo creé no lo ingresó. Entonces acá tengo que ingresar el nombre del jugador, Maradona. Ok. Bueno, ¿qué haría esto? Podemos agregarle una función, imprimir public void imprimir datos jugador, y esta función que estoy creando quiero que me saque por pantalla algunos datos del jugador, como por ejemplo
este jugador se llama, dos puntos, le ponemos esa variable, nombre jugador, y bueno, si tengo más datos después para agregar, se los voy a agregar. Por ahora lo que quiero definir son los métodos, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es crear ya la tan ansiada interfase. Podemos poner como interfase o incluso desde la clase lo lanzamos y después le cambiamos el nombre, que sean métodos impresión, por ejemplo. ¿Sí? Y que en esta interfase, bueno, acá para que sea interfase tenemos que ponerle interface, ¿sí? Ya que le hemos cambiado el nombre, tenemos que ponerle interface. Entonces lo que dijimos en las interfaces, lo que tenemos son métodos que no están implementados, ¿sí? Como digo que voy a hacer métodos de impresión, lo que quiero es, por ejemplo, un método que no devuelva nada, que sea imprimir nombre, otro método que sea imprimir club, y podría agregar más métodos. Acá no tengo que implementar los métodos, es decir, no es necesario implementar los métodos porque justamente la interfaz lo que hace es obligar a que sean implementados por el usuario que llama a la interfaz. Entonces, si acá, por ejemplo, en jugadores de fútbol queremos que implemente esos métodos, es decir, quiero llamar a la referencia, acá podríamos ponerle el signature que sea un string con el nombre, acá sea un string con el nombre del club, etcétera. Es decir, podríamos poner más métodos que se me ocurren, que cada vez que voy a trabajar con esa interfaz me hace acordar de estas implementaciones. Entonces yo acá, si quiero acordarme de los métodos de impresión que voy a usar, yo le pongo implement métodos impresión. ¿Está bien? Como la clase no es abstracta, lo que me dicen es, lo tenés que implementar. ¿Está bien? Entonces vengo acá y le digo que implemente todos los métodos. Entonces lo que va a hacer de esa interfaz que tiene esos métodos es cargármelo para que yo como usuario los implemente en mi clase. Esto que me tiran no está implementado, es decir, no es lo que yo quiero, ¿no? O lo que se esperaría para ese método, ¿sí? Entonces yo acá le pongo lo que quiero en la implementación de este método. Que bueno, digamos, en realidad es el mismo que el anterior, estoy poniendo lo mismo que el anterior. Acá podemos definir
acá podemos definir algo parecido con el club, que si bien todavía no está definido, lo invento, digamos, al método private string club, y acá en algún método de por acá le pongo que me lo tome. Public void set club. Fíjense que normalmente el set se usa para cuando le voy a dar valor. Entonces, cuando llame este método, que entre con un string que se llame nombre del club, o club en realidad. Hago referencia ya directamente a la variable creada club, ¿sí? Y va a ser igual al club de aquí. Entonces puedo llamar a mi jugador Maradona, ponerle set nombre del club, ¿sí? Y acá le pongo Nápoles. ¿Está bien? Entonces acá en Maradona lo pongamos con mayúscula, fue un jugador de la selección. Ok, entonces si quiero, por ejemplo, ver los resultados de estas implementaciones, puedo llamar directamente a esos métodos, imprimir nombre con Maradona, imprimir nombres. Bueno, acá ya imprimir nombre, y Maradona imprimir club. Ahora, sería una tontería que yo le tenga que poner ahí los datos de que tenga que pasarle estos datos, ¿sí? Porque ya los tiene, hombre. Entonces no me vengas con que te los tenga que poner ahí, si no perdería toda la gracia. Entonces esto lo saco y lo saco, y acá que imprima club, dos puntos, comilla, más this club, cierro, punto y coma. Digamos que no es nada complicado el tema de las interfaces, simplemente son para modo estandarización y recordatorio. Es decir, si tomamos interfaces ya creadas por algún otro productor o por Java, algún paquete Java que viene por defecto, hay que implementar las interfaces, ¿sí? Las interfaces se implementan, y la forma de llamar a la interfase es poniendo la palabra implement. Con respecto, ya que estamos, aprovechamos a hacer dos aclaraciones con respecto a Java. Java puede extender o heredar de una sola clase, mientras que puede implementar varios métodos. A ver, probemos. Supongamos entonces que creamos otra interfase, ¿sí? Venimos acá, ponemos nueva, lo larguemos como Java interfase, ¿sí? Nueva interfase. No sé, como que me diga posición cancha, posiciones en la cancha. ¿Y qué método puede implementar esto? Lo que se les ocurra, ¿sí? Public, por ejemplo, que me traiga
string delantero, que no me ingrese nada, es decir, public string arquero, que no me ingrese nada. Entonces, cuando yo llamo a la clase Java, le puedo decir que implemente no solo estos métodos de la interfase, métodos de impresión, sino también que implemente los métodos de posiciones cancha. ¿Está bien? Ok. Da un error porque están sin implementar. Entonces vengo acá y le digo que implemente todos los métodos dando vuelta por ahí. Y entonces la tipa me llama a los métodos que no tengo implementado y amablemente me los implementa por mí. Supongamos que hacemos correr este programa y queremos llamar el método que le puse arquero, Maradona.arquero, y lo que me tira es una excepción porque todavía no está implementada. Si implemento ese método arquero, es decir, es lo que dice acá, ¿no? Es lo que me hace hacer esa sentencia. Bueno, espera un string, así que le voy a poner un return. No me apuren. A ver qué sale. Ok. Entonces, hace esto. Simplemente como le pongo que no imprime nada, no lo vemos. Pero a lo que voy, que digamos podríamos no heredar, sino implementar varias interfaces en una misma clase, mientras que hereda solamente de una sola clase, no puede heredar de dos clases. ¿Sí? Supongamos que creamos una clase que se llame persona, y que definimos un método de persona que se llame public void edad, ¿sí? Podríamos ponerle que retorne la edad si quieren, integer return edad, jugador, edad, persona. ¿Bien? Para eso tendríamos que definirlo antes, private integer edad persona. Todo esto es para mostrarle que solamente puede heredar de una clase padre. Entonces acá extend persona. ¿Está bien?
En persona podríamos ponerle también un set public, set public void set edad, y que me setee la edad persona. Entonces la edad del objeto, edad persona, la hago igual a la edad que están entrando en la llamada. Y acá puedo ponerle, por ejemplo, Maradona, edad, no, el método de persona es set edad, y ahí me pide la edad, por ejemplo, no sé cuánto tiene, 56. Entonces, bueno, le pongo que setee la edad, y podríamos poner que imprima, por ejemplo, la edad. System out println, ponemos un cartelito que diga edad, coma, más, y lo ponemos a Maradona get edad. ¿Qué le pasó con get edad? No, edad solo hay que poner. En general se pone get y set, ¿sí? Mejor ponemos get, ¿está bien? Get edad, y ya con esto deberíamos tener la edad de Maradona, ¿sí? Maradona, Nápoles, 56. El tema entonces es: las interfaces se definen como interfaces cuando uno inicia la misma, reemplaza la palabra class. No son clases, son un conjunto de métodos que no están implementados y que serán implementados por el que llame la interfase. En una clase cualquiera, por ejemplo la de jugadores de fútbol, yo puedo heredar solamente de una clase, mientras que puedo implementar todas las que quiera, todas las interfaces que quiera. Si yo llamo a una interfaz desde una clase absoluta, no hay problema de que no esté implementada, porque la clase absoluta justamente, las clases abstractas justamente lo que hacen es dejar alguna, por lo menos algún método abstracto sin implementar. A ver, veamos cómo sería eso. Una clase abstracta, ganadores de torneo. Esto lo vamos a definir como una clase, pero lo vamos a definir como una clase abstracta, ¿sí? Y recuerdan que las clases abstractas tenían al menos un método que era abstracto. Si yo le pongo acá, por ejemplo, posiciones cancha, que es una interfase, y no me va a dar error si no lo hago, porque al ser una clase abstracta no hay necesidad de implementar
todos los métodos. Yo podría, por ejemplo, crear, veamos a ver qué onda desde mi lanzador. Voy a crear una clase abstracta, ganadores del torneo. Recuerden que las clases abstractas no se pueden instanciar de torneo. Es decir, que acá cuando ganadores de torneo me debería dar error, ganadores de torneo, yo puedo definir una variable del tipo de una clase abstracta, pero no la puedo instanciar. Entonces, si quiero GDT poner new ganadores del torneo, acá es donde me va a dar error, ¿sí? Porque es abstracta, no puede ser instanciada. Bueno, espero que les haya servido. Si les gustó, un dedito para arriba. Muchas gracias por ver el canal. Hasta la próxima.